Trabajé como conserje nocturno en una escuela secundaria durante casi 5 años. Solía entrar alrededor de las 10 de la noche y me iba justo antes de que saliera el sol, cuando los autobuses comenzaban a llegar. Al principio me gustaba el trabajo. No tenía que lidiar con estudiantes corriendo por los pasillos, ni con profesores quejándose de todo, ni con nadie en realidad. El silencio no me molestaba. Al contrario, disfrutaba que me dejaran solo para hacer mis tareas. Pero con el tiempo, empecé a notar lo diferente que se sentía la escuela por la noche en comparación con el día. No era solo silencio, era como si estuviera muerta. El edificio crujía y gemía como si respirara. Y cuando eres la única persona allí, hasta el sonido más pequeño puede ponerte los nervios de punta. A veces escuchaba como un casillero se abría solo, o las tuberías golpeando en las paredes hacían que mi mente imaginara pasos. Aprendí a ignorar muchas de esas cosas, pero hubo un lugar que nunca logré soportar: el sótano. La escuela era antigua, construida en los años 50, y el sótano se extendía por debajo de la mitad del edificio. No estaba terminado como las aulas. Era un laberinto de hormigón lleno de cuartos de almacenamiento y pasillos estrechos, con tuberías y cables colgando sobre tu cabeza. Algunas habitaciones estaban llenas de pupitres viejos, otras tenían cajas con libros obsoletos, y en otras había muebles rotos apilados. Siempre olía a humedad, y las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban cuando funcionaban. Muchas veces necesitabas una linterna para poder ver por dónde caminabas. Cuando empecé, un conserje mayor me dijo que evitara el sótano a menos que fuera absolutamente necesario bajar. Dijo que no valía la pena meterse ahí, y bromeó diciendo que estaba embrujado. Me reí, pero incluso en mi primera semana noté lo incómodo que me sentía en esa parte del edificio. Era como entrar en otro mundo comparado con los pasillos iluminados de arriba. Algunas noches, al pasar junto a la puerta del sótano, un escalofrío me recorría el cuerpo con solo mirarla. Por suerte, casi nunca tenía que bajar. Hasta aquella noche, 2 años después de haber empezado, tenía una lista de tareas pegada a mi carrito, y una de ellas era traer unas sillas plegables para un evento. Gruñí en cuanto lo vi, porque las sillas solo estaban en el sótano. Recuerdo que me quedé 1 minuto entero frente a la puerta pensando si podía pedir que esperara hasta la mañana, pero no quería parecer perezoso. Así que tomé mi linterna y abrí la pesada puerta. Cada paso que daba en la escalera retumbaba demasiado fuerte. Al llegar abajo, encendí el interruptor, pero solo se iluminaron un par de luces. El resto del pasillo quedó en penumbras. Juraría que olía a cemento húmedo. Encendí mi linterna y comencé a caminar. Las sillas debían estar en el segundo cuarto a la izquierda. El primero estaba lleno de pupitres viejos apilados hasta el techo. La segunda puerta estaba medio oxidada y chirrió como uñas en una pizarra cuando la abrí. Dentro olía a polvo y a madera vieja. Las sillas estaban amontonadas contra la pared en pilas desiguales. Me agaché y empecé a sacarlas, tratando de llevarme tantas como pudiera para evitar hacer varios viajes. Había levantado 4 cuando me congelé. Desde el pasillo se escuchó un suave arrastre, como si alguien deslizara lentamente el zapato por el suelo. Contuve la respiración aún agachado con las sillas en brazos.
escuchando con todas mis fuerzas. El sonido se detuvo. Me incorporé y asomé la cabeza al pasillo, moviendo la linterna de un lado a otro. El haz de luz cortaba la oscuridad, pero no había nada. Mi corazón golpeaba con fuerza. Me quedé ahí parado lo que pareció una eternidad antes de convencerme de que probablemente eran las tuberías o que había movido una silla sin darme cuenta. Salí al pasillo con la primera carga rumbo a las escaleras. Mientras caminaba, de repente sentí una ráfaga de aire frío en la cara. Era tan extraña que me detuve en seco. El sótano siempre era cálido y sofocante, sin ventanas ni corrientes de aire. Aquello era como estar junto a un congelador abierto. Moví la linterna arriba y abajo del pasillo, pero nada parecía diferente. Sacudí la cabeza, dejé las sillas al pie de las escaleras y regresé por más. Al entrar de nuevo al cuarto, algo no estaba igual. La pila de sillas parecía diferente, como si se hubiera movido mientras estuve fuera. Fruncí el ceño, tratando de recordar cómo estaban antes. Finalmente me dije que era mi paranoia, y tomé otra carga. Esta vez, al girarme para salir, lo escuché otra vez. Un golpe, seguido de un sonido de arrastre. Provenía de más abajo, en el pasillo. La linterna tembló en mi mano al apuntar hacia allí. A unos 6 metros, una de las puertas del aula, que debería estar cerrada, estaba entreabierta. Se me cayó el estómago. Sabía que no la había tocado. La escuela estaba cerrada cada noche y nadie debía estar allí excepto yo. Me quedé congelado en el umbral del cuarto, mirando esa puerta abierta apenas lo suficiente para que alguien espiara. Cada parte de mí gritaba que dejara las sillas y corriera escaleras arriba, pero no lo hice. Me repetí que tal vez la puerta estaba floja, o que al abrir otra puerta, la presión del aire había cambiado. Me aferré a esas explicaciones como a un salvavidas. Llevé las sillas rápidamente al hueco de la escalera y regresé con la linterna en una mano, ya sin nada en la otra. La puerta seguía igual, abierta lo justo. Se me secó la garganta. Avancé despacio, cada paso resonando. Cuando estuve cerca, llamé. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Mi voz sonó débil, perdida en el enorme sótano vacío. No hubo respuesta. Tragué saliva y empujé la puerta de golpe, alumbrando el interior. El aula estaba vacía. Solo viejos equipos de ciencias cubiertos de polvo, cajas apiladas, telarañas en las esquinas. Di un paso dentro, el corazón acelerado, escuchando cualquier sonido. Entonces lo oí de nuevo. Un arrastre lento, pero esta vez venía de detrás de mí, desde el pasillo. Me giré de golpe y apunté la linterna. El haz cortaba el corredor. Nada, solo sombras y hormigón. Pero lo sentí, esa presión pesada que sientes cuando sabes que te están mirando. La piel se me erizó por completo. Ya no me importaban las sillas. Retrocedí despacio, con la linterna apuntando al pasillo, y caminé hacia las escaleras. Cuando llegué, agarré las sillas que había y subí de 2 en 2 los peldaños. No paré hasta estar de nuevo en el pasillo principal, jadeando. Me apoyé contra la pared, empapado en sudor aunque hacía frío. Me dije que lo había imaginado. Tal vez habían sido ratas o las tuberías, pero no podía explicar la puerta abierta. Cerré con llave la puerta del sótano, aunque no debía hacerlo,
y no volví a bajar esa noche. Una semana después, estaba fregando el pasillo justo encima de las escaleras del sótano cuando lo escuché otra vez. 3 golpes fuertes, espaciados con precisión, como si alguien golpeara la pared con el puño. El trapeador se me cayó de las manos y el agua salpicó el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando. Luego oí la puerta del sótano sacudirse, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. La sangre se me heló. No la abrí. Me quedé allí, apretando el mango del trapeador hasta que el sonido cesó. Después de eso, me negué a bajar al sótano solo. Si había que sacar algo de allí, esperaba a que hubiera otro conserje. Nunca les conté lo que había escuchado. Sabía que se reirían o dirían que era el fantasma. Pero yo sé lo que sentí y sé lo que oí. Y hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo esos pasos arrastrándose detrás de mí, el estómago se me revuelve. Trabajé como conserje nocturno en un instituto durante 3 años. Era el más nuevo del equipo, así que casi siempre me tocaban los turnos de noche. El edificio era enorme, 4 pisos y 2 gimnasios, y por la noche, vacío, se sentía como un laberinto gigante. La regla era recorrerlo piso por piso, aula por aula, apagando luces, vaciando papeleras y cerrando puertas. Solía llevarme toda la noche, y si intentabas apresurarte, te dejabas algo sin hacer. Una noche de viernes trabajaba solo porque un compañero se había enfermado. Normalmente trabajábamos en pareja, así que no estaba acostumbrado a estar completamente solo. Al principio, el turno fue normal. Empecé en la planta baja, vaciando cubos de basura, limpiando superficies y fregando los pasillos. En algunos corredores antiguos las luces parpadeaban, haciendo que las sombras saltaran por las paredes. Pero me repetía que era solo el edificio acomodándose. Cerca de la medianoche, subí al 3er piso. Ese siempre me daba mala espina. Era mucho más silencioso que los demás. Tenía muchas aulas antiguas que ya no se usaban. Algunas estaban cerradas con llave permanentemente. Otras servían como almacenes llenos de libros polvorientos, muebles rotos y viejos equipos de laboratorio. Caminaba por el pasillo, pasando junto a los casilleros. El sonido metálico de las puertas y el eco de mis botas sobre las baldosas me hacían sobresaltarme más de una vez. Pero me repetía que era normal. Estaba a mitad de camino fregando uno de los pasillos principales cuando noté que una puerta, a unos 6 metros de distancia, estaba abierta. Eso me llamó la atención al instante, porque ya había revisado todas las aulas más temprano y todas las puertas estaban cerradas. Mi primer impulso fue pasar de largo e ignorarlo, pero algo me detuvo. Dejé el trapeador contra la pared y caminé despacio, intentando no hacer ruido. Era una de esas puertas de madera con un pequeño cristal cuadrado. La empujé lentamente, apuntando mi linterna al interior. El aula parecía vacía. Los pupitres estaban apilados contra las paredes y había cajas en las esquinas. Nada fuera de lugar, al menos al principio. Pero entonces noté que una de las cajas cerca del fondo se había movido. Estaba torcida, no alineada con las demás, y en el suelo había marcas de arrastre, como si la hubieran empujado. Sentí el estómago hundirse. Sabía que había cerrado esa puerta antes.
y sabía que no había movido esa caja. Me dije que probablemente no era nada, solo mi imaginación jugando conmigo por el cansancio. Cerré la puerta y volví a fregar, pero mi mente no dejaba de volver a ese aula. Pensé que debería revisar las ventanas. Tal vez algún estudiante se había colado, pero todas estaban cerradas por dentro y también las puertas del pasillo. Traté de sacudirme la sensación de estar siendo observado y me concentré en la limpieza. Cuando terminé ese pasillo, bajé hacia la escalera para ir al segundo piso. Al pasar de nuevo junto a ese aula, el corazón casi se me detuvo. La puerta estaba completamente abierta. Se me cortó la respiración. Sabía que la había cerrado. Avancé despacio. Asomé la cabeza y todo parecía igual, excepto que ahora la caja estaba en el centro del suelo. Mi pulso se disparó. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Mi voz sonó diminuta en la inmensidad del edificio. Esperé. Silencio. Y entonces, desde el fondo del aula, escuché una respiración lenta y profunda. No era el viento, ni una tubería. Era alguien intentando permanecer en silencio, pero asegurándose de que yo lo oyera. Intenté convencerme de que era un estudiante escondido, gastándome una broma. Pero, ¿cómo habría entrado? Yo era el único que debía estar allí, y todas las puertas estaban cerradas. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo por el pasillo hasta la escalera. El corazón me martillaba y el sudor corría por mi espalda. Me quedé pegado a la puerta del descanso, escuchando. Dudé si llamar a mi supervisor. Odiaba molestarlo a esas horas, pero al final lo hice. Cuando respondió, le conté lo que pasaba, intentando mantener la voz firme. Me dijo que llegaría en 20 minutos. Esos 20 minutos se sintieron como horas. Me mantuve lo más lejos posible de ese aula, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Finalmente llegó. Subimos juntos. Él llevaba una linterna grande y entró directo al aula. La caja seguía en el centro del suelo. Revisamos todo. Los armarios, debajo de las mesas, detrás de los pupitres. Nada. Sugirió que estaba cansado o que lo había imaginado. No discutí, pero yo sabía lo que había escuchado. Esa respiración lenta y pesada. Intenté terminar el turno con él allí, pero no dejaba de mirar hacia ese aula. El pasillo se sentía más frío, más opresivo que nunca. Ni siquiera barrer o fregar lograba distraerme. Cada vez que pasaba junto a los casilleros, esperaba que uno se abriera solo. Cada sombra parecía una persona de pie justo fuera de mi vista. Semanas después, trabajando con otro conserje, me contó que años atrás habían atrapado a un estudiante escondido en ese aula durante la noche. Se había colado para hacer una broma, y el susto fue tan grande que nunca más volvieron a usar esa sala. Tenía sentido, pero no explicaba la respiración que escuché esa noche. No había nadie más en el edificio. Terminé el turno y me fui, pero cada vez que pensaba en ello, el estómago se me retorcía. Empecé a tomar precauciones. Cerraba con llave cada puerta a mi paso. Mantenía la linterna apuntando al suelo. Y si tenía que pasar por ese pasillo, me quedaba cerca de la escalera. Meses después, en otro turno nocturno en solitario, evité el tercer piso todo el tiempo que pude. Cuando finalmente tuve que subir, me moví tan rápido como pude.
No dejaba de pensar que volvería a escuchar esa respiración. La sensación de ser observado nunca se fue. Incluso en aulas lejos de esa sala, sentía unos ojos sobre mí. Cada crujido del suelo me hacía saltar. Terminé el turno y salí corriendo sin mirar atrás. Me negué a trabajar solo en ese piso otra vez. Años después, aún lo evitaba cuando podía. Nunca supe si fue un estudiante escondido o algo más, pero nunca olvidaré el sonido de aquella respiración en un aula que debía estar vacía. A veces, todavía la escucho en mi cabeza. Trabajé como conserje nocturno en un viejo instituto durante 2 años, y la peor parte del trabajo siempre fue el auditorio. Era enorme, con 3 niveles de asientos, un gran escenario y pesadas cortinas que colgaban desde el techo. Durante el día parecía un lugar común, pero por la noche, cuando el edificio estaba vacío, se transformaba en algo completamente distinto. Incluso con las luces encendidas, en cada esquina había sombras más densas de lo normal. El sonido se comportaba de manera extraña allí. Si dejabas caer una escoba, el eco se estiraba y rebotaba tanto que era imposible saber de dónde venía. Casi todas las noches dejaba el auditorio para el final, porque odiaba entrar ahí. Había algo en ese lugar que siempre me ponía la piel de gallina. Cerca del final de un invierno, tuve que limpiarlo más temprano de lo habitual porque al día siguiente habría una obra. Llegué cerca de la medianoche, arrastrando mi carrito detrás de mí. La puerta lateral chirrió al abrirla y, al cerrarse de golpe detrás de mí, el eco cruzó toda la sala vacía. Comencé barriendo los pasillos entre las filas de asientos. Las sillas eran viejas, metálicas, algunas atornilladas al suelo y otras sueltas. Mientras empujaba la escoba, escuchaba cómo el sonido se deslizaba por las paredes y el techo. Después de unos minutos, creí oír otra cosa. Al principio fue apenas un susurro, un leve roce proveniente del escenario. Me quedé quieto, pensando que tal vez un decorado se había caído. Pero al mirar, el escenario estaba vacío. Sacudí la cabeza y me dije que no era nada. Seguí barriendo. Poco después volvió el sonido, esta vez más claro. Pasos lentos cruzando el escenario. Me detuve y miré hacia allí. Podía ver los decorados apilados en las esquinas. Nada se movía, pero el sonido era real. Empecé a respirar con dificultad. Subí despacio los escalones al escenario, apuntando la linterna detrás de las cortinas. Había cuerdas, poleas, sillas viejas y paneles pintados apoyados contra las paredes, todo cubierto de polvo, y el haz de luz hacía que pareciera moverse. No podía quitarme la sensación de que alguien o algo estaba cerca. Retrocedí, diciéndome que era solo el edificio asentándose, o quizá un ratón entre las vigas. Pero la sensación no desaparecía. Seguí barriendo, intentando terminar lo antes posible. En mi cabeza, los pasos lentos seguían repitiéndose, aunque ya no los escuchara. Terminé el nivel inferior y empecé a fregar. Mientras empujaba el trapeador entre las filas, creí ver una sombra moverse en la segunda planta de asientos. Apunté la linterna. Nada. Traté de convencerme de que era un truco de la luz. Me movía pegado a la pared, con la sensación constante de que había alguien detrás de mí.
Casi había terminado de fregar el suelo cuando lo escuché otra vez, un susurro. No distinguía palabras, pero era bajo, y venía desde la galería superior. El corazón me golpeaba en el pecho, el haz de mi linterna temblaba en mis manos. Quería correr, pero no lo hice. Tenía que terminar el trabajo. Me repetí que tal vez era alguien afuera, o algún trabajador que había olvidado algo, pero sabía que estaba solo. Seguí fregando lentamente, con los oídos atentos. El susurro continuaba, como si se acercara. Intenté llamar. ¿Hola? Pero estaba tan nervioso que mi voz sonó débil. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras. Terminé de fregar el suelo principal y subí al escenario. Cada escalón parecía interminable, y cada vez que movía la linterna, algo se deslizaba justo en el borde de la luz. A veces una sombra fugaz, a veces solo mi imaginación. Al llegar al escenario, miré por encima del borde hacia el salón. Los asientos se extendían en la oscuridad. Apunté la linterna hacia el balcón y, por un instante, juraría que vi una silueta sentada allí. Solo una forma oscura, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Me dije que era una silla o un abrigo, pero la sensación no se iba. Empecé a quitar el polvo y a mover decorados, intentando concentrarme en algo físico. Entonces el susurro volvió, mucho más claro esta vez. Sonaba como si alguien pronunciara mi nombre, justo detrás de mí. Me giré tan rápido que la linterna casi se me cayó. El escenario estaba vacío. Nada. Los decorados seguían apilados, las cortinas inmóviles. Pero yo sabía que no lo había imaginado. Retrocedí despacio, con el corazón desbocado, y me dirigí a la puerta lateral. Me detuve en el borde del escenario y escuché. Podía oír pasos suaves en los niveles superiores, moviéndose lentamente por el balcón. Me repetía que era imposible. El auditorio estaba cerrado. Nadie más debía estar allí. Pero los pasos continuaban. Avanzaban. Se detenían. Volvían a avanzar. Como si alguien caminara vigilándome. Finalmente corrí hacia la puerta. Agarré el picaporte y la abrí. El aire frío de la noche me golpeó de lleno. Y sentí alivio, pero aún podía escuchar el eco lejano de los pasos arriba, desvaneciéndose lentamente. Me temblaban tanto las manos que apenas pude cerrar la puerta con llave. Me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento, con el sudor bajándome por la frente. Esa noche no volví a entrar. A la mañana siguiente, intenté contarle a otro conserje lo ocurrido. Se rió, diciendo que era un edificio viejo y que seguramente solo se aceptaba. Pero no estoy convencido. Esa voz susurrando mi nombre con tanta suavidad. Esos pasos lentos y constantes sobre mí. Los sentí en el aire a mi alrededor. Semanas después, supe que años atrás, un profesor de teatro había fallecido repentinamente en ese auditorio durante un ensayo. Un ataque al corazón, justo en el escenario, frente a sus estudiantes. La gente decía que a veces todavía se le escuchaba caminar por el escenario por la noche, o susurrar entre los asientos. Intenté convencerme de que solo era una historia, que los sonidos eran normales en un edificio viejo. Pero la forma en que aquella voz dijo mi nombre
y cómo esos pasos resonaban sobre mí. Nunca pude olvidarlo. Tal vez estaba perdiendo la razón. No lo sé. Después de esa noche, me negué a limpiar el auditorio. Y no mucho después, renuncié al trabajo. Pero incluso cuando otras personas estaban en el edificio, podía sentir la misma presión fría en el auditorio, la misma sensación de ser observado. Sé que lo que viví fue real, al menos real para mí. Nunca he tenido episodios mentales ni nada parecido. Y sin embargo, hasta el día de hoy, todo aquello sigue desconcertándome.